Sabes, llevamos más de 60 años buscando vida inteligente en el universo. Hemos construido radiotelescopios, hemos enviado sondas al espacio, hemos analizado miles de exoplanetas, hemos buscado señales, tecnofirmas, cualquier indicio de que no estamos solos en este vasto cosmos. Y no hemos encontrado nada. Silencio absoluto. Ni una sola detección confirmada, ni una señal verificada, ni siquiera una pista de que exista otra civilización tecnológica en cualquier lugar del universo observable. Y voy a decirte algo que la mayoría de los científicos son reacios a decir públicamente, algo que va en contra de las narrativas optimistas que escuchas en documentales y artículos de ciencia popular. No es que todavía no hayamos encontrado vida inteligente, es que es imposible encontrarla. No porque el universo esté vacío, aunque podría estarlo, sino por restricciones fundamentales impuestas por la física, por la biología, por la naturaleza misma de la inteligencia y por las estadísticas de las escalas de tiempo cósmicas. La verdad deprimente que está surgiendo tras décadas de investigación es que la humanidad podría ser la última civilización inteligente del universo observable. Quizás la última que existirá jamás. Y la probabilidad de que alguna vez encontremos otra especie tecnológica es esencialmente cero. Ahora bien, esa es una afirmación audaz y necesito respaldarla cuidadosamente porque va en contra de intuiciones profundamente arraigadas y de supuestos optimistas que han moldeado el pensamiento sobre la inteligencia extraterrestre desde la década de 1960. Así que permíteme explicarte los argumentos sistemáticamente, comenzando con la ecuación más famosa en la búsqueda de inteligencia extraterrestre, la ecuación de Drake. La ecuación de Drake, propuesta por Frank Drake en 1961, intenta estimar el número de civilizaciones detectables en nuestra galaxia multiplicando varios factores: la tasa de formación de estrellas, la fracción de estrellas con planetas, el número de planetas por estrella dentro de la zona habitable, la fracción de esos planetas donde surge la vida, la fracción donde la vida se vuelve inteligente, la fracción donde la inteligencia desarrolla tecnología capaz de comunicación interestelar y la duración del tiempo en que esas civilizaciones permanecen detectables. Cuando Drake escribió esta ecuación por primera vez, las suposiciones optimistas de la época llevaron a estimaciones de miles o incluso millones de civilizaciones comunicantes en la Vía Láctea, lo que generó un enorme entusiasmo sobre la posibilidad de detectar señales alienígenas y establecer contacto. Pero a medida que hemos aprendido más sobre cada término de la ecuación, a medida que hemos descubierto exoplanetas, estudiado el origen de la vida, comprendido mejor la biología evolutiva y la historia cósmica, las estimaciones se han desplomado. Cada término resulta ser mucho más restrictivo de lo que los primeros optimistas imaginaban. Y cuando multiplicas todas estas pequeñas probabilidades, obtienes números cercanos a uno o incluso menores, lo que significa que podríamos estar solos en la galaxia, o al menos ser tan raros que la detección sea efectivamente imposible. Comencemos con la formación estelar y los sistemas planetarios, los términos que parecían más favorables y que han sido confirmados por observaciones. Ahora sabemos que los planetas son comunes. La misión Kepler descubrió miles de exoplanetas y mostró que casi todas las estrellas tienen planetas y muchas poseen mundos dentro de la llamada zona habitable, donde podría existir agua líquida. Esto suena prometedor. Significa que hay miles de millones de mundos potencialmente habitables solo en nuestra galaxia. Seguramente algunos de ellos deben haber desarrollado vida e inteligencia. Pero aquí surge el primer problema: la zona habitable no es tan habitable como su nombre sugiere. Estar en la zona correcta de temperatura es necesario, pero está muy lejos de ser suficiente para la vida. También necesitas la atmósfera adecuada, la presión atmosférica correcta, gases de efecto invernadero en las proporciones exactas, protección contra la radiación mediante campos magnéticos y capas de ozono, tectónica de placas para reciclar carbono y mantener un clima estable durante miles de millones de años, una luna grande para estabilizar la inclinación axial y evitar variaciones climáticas caóticas, la excentricidad orbital correcta, protección contra impactos de asteroides mediante gigantes gaseosos en órbitas exteriores y docenas de otros factores que deben alinearse perfectamente. La Tierra no está simplemente en la zona habitable, es el producto de una secuencia extraordinariamente específica de eventos y condiciones que podrían ser extremadamente raros.
La Luna se formó por un impacto gigante con el tamaño y ángulo precisos para crear un gran satélite sin destruir el planeta. Júpiter y Saturno están posicionados de forma que desvían la mayoría de los cometas y asteroides lejos del sistema solar interior, mientras permiten algunos impactos que entregan agua y compuestos orgánicos. El campo magnético terrestre es generado por un núcleo de hierro líquido mantenido caliente por desintegración radiactiva y fuerzas de marea, y este campo ha persistido durante miles de millones de años protegiendo la atmósfera del viento solar. La atmósfera tiene la composición adecuada debido al vulcanismo, la fotosíntesis y la meteorización química, un equilibrio delicado que fácilmente podría haber salido mal. El agua cubre gran parte de la superficie, pero no toda, dejando tierra firme para ecosistemas complejos y eventualmente para una civilización tecnológica. Y la lista continúa. Cuando calculas la probabilidad de que todos estos factores coincidan, el número se vuelve muy pequeño muy rápidamente. Peter Ward y Donald Brownlee argumentaron en su libro Rare Earth que, aunque la vida microbiana simple podría ser común, la vida compleja multicelular y especialmente la vida inteligente requieren condiciones tan específicas que los planetas similares a la Tierra podrían ser extraordinariamente raros, quizás únicos en la galaxia o incluso en el universo observable. Y aunque no todos los científicos están de acuerdo con las versiones más extremas de esta hipótesis, el punto básico es válido. La habitabilidad está mucho más restringida que simplemente encontrarse en la zona correcta de temperatura. La mayoría de los planetas en la zona habitable probablemente no son realmente habitables para la vida compleja. Así que el número efectivo de planetas habitables es muchísimo menor que el conteo bruto de mundos en zonas habitables. Tal vez millones o miles de millones de veces menor. Pero supongamos que todavía existen millones de planetas verdaderamente habitables en la galaxia. Planetas que cumplen todos los requisitos para la vida compleja. Seguramente la vida surgiría al menos en algunos de ellos. Aquí aparece la segunda gran restricción, el origen de la vida. Tenemos exactamente un ejemplo de vida surgiendo, la Tierra, y no entendemos cómo ocurrió. No sabemos cuáles fueron las rutas químicas específicas, qué condiciones ambientales se requerían, cuál es la probabilidad real del proceso o si es algo inevitable dadas las condiciones correctas o algo fantásticamente improbable. La vida apareció en la Tierra muy temprano, pocos cientos de millones de años después de que el planeta se enfriara lo suficiente para tener agua líquida, lo que podría sugerir que es fácil. Pero también podría significar que simplemente tuvimos una suerte extraordinaria. La química del origen de la vida es increíblemente compleja. Necesitas generar espontáneamente moléculas autorreplicantes, probablemente ARN o algo similar, a partir de compuestos orgánicos simples mediante reacciones químicas aleatorias. Pero el ARN es complejo. Requiere secuencias específicas de nucleótidos capaces de plegarse en estructuras con actividad catalítica. Y la probabilidad de ensamblar incluso una molécula funcional corta de ARN al azar es astronómicamente pequeña. Necesitas algún tipo de evolución química, un proceso que concentre y organice moléculas y seleccione secuencias útiles. Pero no sabemos cuál es ese proceso ni si ocurre naturalmente con facilidad. Los experimentos de laboratorio han demostrado que algunos bloques básicos de la vida pueden formarse bajo condiciones prebióticas. Pero pasar de bloques básicos a sistemas autorreplicantes es un salto gigantesco que nunca hemos reproducido en el laboratorio pese a décadas de intentos. Así que es completamente posible que el origen de la vida sea un evento de una entre un billón. Que la mayoría de los planetas habitables permanezcan estériles para siempre. Que la Tierra sea el único lugar de la galaxia o incluso del universo observable donde la vida logró comenzar. Esto se conoce como el gran filtro, una barrera tan difícil de superar que explicaría por qué no vemos evidencia de extraterrestres. Y una posibilidad es que el filtro ya esté detrás de nosotros, que el origen de la vida haya sido el paso realmente difícil, pero incluso si asumimos algo más optimista y suponemos que la vida microbiana es relativamente común, aún queda el problema de evolucionar desde organismos simples hasta vida compleja multicelular y finalmente hasta inteligencia. En la Tierra, la vida permaneció microbiana durante más de 3.000 millones de años. Los organismos unicelulares dominaron desde hace unos 3.800 millones de años hasta hace aproximadamente 600 millones de años.
Y la transición hacia organismos multicelulares complejos ocurrió de forma repentina durante la explosión cámbrica, un evento que pudo requerir condiciones muy específicas. La evolución de las células eucariotas, células con núcleo y estructuras internas complejas, probablemente fue un evento único en la historia de la Tierra, una fusión irrepetible entre distintos tipos de bacterias. Y sin células eucariotas no puedes obtener organismos complejos multicelulares. Permaneces atrapado para siempre en el nivel bacteriano. Incluso entre planetas que desarrollen vida compleja, la inteligencia podría ser rara. La inteligencia no es inevitable, no es el objetivo de la evolución. Es solo una estrategia de supervivencia, entre muchas otras. Las bacterias han sido mucho más exitosas que los humanos según casi cualquier métrica. Han existido durante miles de millones de años, ocupan todos los hábitats de la Tierra y probablemente sobrevivirán muchísimo más que nosotros. La inteligencia consume enormes cantidades de energía. Los cerebros son extremadamente costosos biológicamente. Y para la mayoría de los organismos, en la mayoría de los ambientes, los costos superan los beneficios. Por eso la inteligencia podría ser simplemente un accidente evolutivo extremadamente raro. La Tierra tuvo vida compleja durante 600 millones de años y solo una línea evolutiva desarrolló inteligencia tecnológica. Solo una especie entre millones aprendió a fabricar herramientas, dominar el fuego, desarrollar agricultura y eventualmente construir radiotelescopios. Eso es prácticamente una tasa de éxito de 0. Y no hay razón para pensar que otros planetas lo harían mejor. Cuando multiplicas todas estas probabilidades, la fracción de planetas habitables, la fracción donde surge la vida, la fracción donde la vida se vuelve compleja, la fracción donde la complejidad se convierte en inteligencia, obtienes un número que podría ser menor que 1 para toda la galaxia. Lo que significaría que podríamos ser la única especie inteligente de toda la Vía Láctea. Y aun si existieran unas pocas civilizaciones más, estarían separadas por miles o decenas de miles de años luz. La probabilidad de detectarnos mutuamente sería prácticamente nula. Y aquí entra otro problema devastador, el tiempo. La galaxia tiene más de 13.000 millones de años. La Tierra y el Sol tienen apenas 4.600 millones. Eso significa que la galaxia existió durante más de 8.000 millones de años antes de que nuestro sistema solar siquiera naciera. Puede que otras civilizaciones hayan surgido hace miles de millones de años y desaparecido hace muchísimo tiempo. Incluso si hubiera habido millones de civilizaciones inteligentes a lo largo de la historia galáctica, es posible que jamás coincidieran temporalmente. El periodo durante el cual una civilización es detectable podría ser increíblemente corto. Nosotros llevamos apenas un siglo transmitiendo señales de radio al espacio. Y esas señales ya están disminuyendo porque usamos fibra óptica, comunicaciones digitales y transmisiones dirigidas que casi no se filtran al cosmos. Así que la era de civilización detectable podría durar solo unos pocos siglos. Comparado con escalas cósmicas de miles de millones de años, eso es nada. Dos civilizaciones tendrían que coincidir no solo en espacio, sino también en tiempo. Y la ventana temporal es tan pequeña que probablemente casi nunca ocurre. Incluso si estamos completamente equivocados y la inteligencia es común, todavía queda el problema físico de la comunicación interestelar. Las ondas de radio se debilitan con la distancia, la intensidad disminuye con el cuadrado de la distancia. Una señal detectable a un año luz se vuelve millones de veces más débil a miles de años luz. Enviar señales lo suficientemente potentes para ser detectadas requeriría cantidades absurdas de energía. Y además habría que transmitir continuamente en todas direcciones porque no sabes dónde podrían estar los receptores. El costo sería gigantesco. ¿Y para qué? Enviar mensajes durante siglos con la esperanza de recibir una respuesta miles de años después no tiene sentido práctico para una civilización. Así que probablemente casi nadie transmite deliberadamente. Y las señales accidentales son demasiado débiles y demasiado breves para detectarse fácilmente a distancias interestelares. Finalmente está el problema del espacio de búsqueda. Incluso si las civilizaciones estuvieran transmitiendo, tendríamos que apuntar nuestros telescopios en la dirección correcta, en el momento exacto y en la frecuencia correcta. El cielo es inmenso. Hay miles de millones de estrellas. El espectro de frecuencias es enorme. No sabemos qué tecnologías podrían usar los extraterrestres. Tal vez utilicen métodos que ni siquiera reconocemos como comunicación. Así que incluso si hubiera señales ahí afuera, las probabilidades de encontrarlas podrían seguir siendo prácticamente 0, o podrían estar utilizando tecnologías completamente distintas a las ondas de radio.
Esa es otra posibilidad que rara vez se menciona en las discusiones populares sobre inteligencia extraterrestre. Nuestra búsqueda de señales alienígenas está profundamente limitada por nuestras propias ideas sobre comunicación y tecnología. Buscamos versiones avanzadas de nosotros mismos. Esperamos que otras civilizaciones usen radio, láseres, emisiones electromagnéticas o estructuras gigantes visibles desde lejos. Pero una inteligencia suficientemente avanzada podría comunicarse de formas que ni siquiera comprendemos. Podrían usar neutrinos, comunicación cuántica, modulación gravitacional o fenómenos físicos que todavía desconocemos. Y si ese es el caso, entonces estamos observando el universo con herramientas primitivas incapaces de reconocer lo que tenemos frente a nosotros. Es como si una hormiga intentara detectar redes Wi-Fi usando sus antenas químicas. Incluso si las señales están por todas partes, el marco conceptual y tecnológico simplemente no existe para interpretarlas. Pero aquí aparece una paradoja aún más profunda. Cuanto más avanzada se vuelve una civilización, menos visible probablemente se hace. Las civilizaciones jóvenes como la nuestra desperdician enormes cantidades de energía. Iluminamos ciudades enteras, emitimos radio en todas direcciones, producimos calor industrial detectable desde el espacio, pero eso no es eficiencia, es inmadurez tecnológica. Una civilización avanzada probablemente optimizaría cada proceso energético, utilizaría comunicaciones dirigidas extremadamente precisas, minimizaría emisiones innecesarias, reduciría pérdidas térmicas, se volvería silenciosa. En otras palabras, cuanto más inteligente se vuelve una especie, menos detectable resulta. Y eso crea un problema devastador para SETI, la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Estamos buscando civilizaciones en una fase muy específica y probablemente muy breve de desarrollo tecnológico, suficientemente avanzadas para producir señales detectables, pero todavía lo bastante ineficientes como para filtrarlas al espacio indiscriminadamente. ¿Cuánto tiempo dura esa fase? ¿100 años? ¿200? ¿1000? Incluso siendo generosos, es una fracción infinitesimal de la vida potencial de una civilización. Así que la probabilidad de que dos especies coincidan exactamente en esa ventana es absurdamente pequeña. Y eso suponiendo que sobrevivan, porque aquí llegamos a otro aspecto profundamente inquietante del problema, la autodestrucción tecnológica. La misma inteligencia que permite construir civilizaciones avanzadas también crea herramientas capaces de destruirlas. Los seres humanos descubrieron la energía nuclear y apenas unos años después construyeron armas capaces de aniquilar ciudades enteras. Hoy poseemos arsenales suficientes para destruir la civilización múltiples veces. Hemos alterado el clima del planeta en menos de 2 siglos. Estamos desarrollando inteligencia artificial cuyo impacto todavía no comprendemos completamente. Manipulamos genética, ecosistemas, sistemas económicos globales y redes de información planetaria con capacidades evolutivamente nuevas y potencialmente inestables. Y esto ocurre apenas 100 años después de nuestra revolución tecnológica. Eso significa que la transición desde una especie preindustrial hasta una especie capaz de destruirse a sí misma ocurre extremadamente rápido, tal vez demasiado rápido. Tal vez la mayoría de las civilizaciones tecnológicas no sobreviven mucho tiempo. Tal vez el universo está lleno de especies que alcanzaron la radio, la energía nuclear o la inteligencia artificial y luego desaparecieron. Esto también es parte de la idea del gran filtro. El filtro podría no estar detrás de nosotros, sino delante. Quizás desarrollar inteligencia tecnológica conduce casi inevitablemente al colapso. Guerra nuclear, biotecnología fuera de control, inteligencias artificiales hostiles, desastres climáticos irreversibles, agotamiento ecológico o simplemente decadencia cultural y demográfica. No lo sabemos, pero incluso una pequeña probabilidad anual de autodestrucción se vuelve enorme con el tiempo. Si una civilización tiene solo un 1% de probabilidad de colapsar cada siglo, la probabilidad de sobrevivir 1 millón de años es prácticamente cero. Y eso importa porque las distancias interestelares son tan vastas que necesitas civilizaciones extremadamente longevas para cualquier posibilidad real de contacto. La estrella más cercana está a más de 4 años luz. La galaxia mide aproximadamente 100.000 años luz de diámetro. Incluso viajando al 10% de la velocidad de la luz, algo muchísimo más allá de nuestras capacidades actuales, cruzar la galaxia tomaría alrededor de 1 millón de años. Así que cualquier civilización que quiera expandirse, explorar o comunicarse ampliamente necesita estabilidad durante escalas temporales casi inimaginables. ¿Es eso realista? Observa la historia humana.
Las civilizaciones humanas raramente duran más de unos pocos siglos antes de transformarse radicalmente o colapsar. Imperios enteros aparecen y desaparecen en menos tiempo del que tarda la luz en viajar entre algunas estrellas cercanas. Y aunque una civilización tecnológica pudiera sobrevivir millones de años, todavía enfrentaría límites físicos fundamentales. La relatividad impone barreras enormes al viaje interestelar. Nada con masa puede viajar más rápido que la luz. A medida que te acercas a la velocidad de la luz, la energía requerida aumenta hacia el infinito. Eso significa que los viajes interestelares rápidos podrían ser físicamente imposibles. La ciencia ficción nos ha acostumbrado a imaginar galaxias llenas de imperios interestelares, naves saltando entre estrellas y civilizaciones expandiéndose libremente. Pero la física real no coopera con esa visión. Incluso llegar a Alpha Centauri requeriría enormes cantidades de energía y décadas de viaje. Y el espacio interestelar es increíblemente hostil. Radiación cósmica, micrometeoritos viajando a velocidades relativistas, aislamiento extremo, problemas biológicos y psicológicos imposibles de probar adecuadamente. Una mota de polvo impactando una nave al 20% de la velocidad de la luz tendría la energía de una explosión masiva. La galaxia no está diseñada para ser fácilmente cruzada, y eso cambia completamente la ecuación. Porque incluso si existieran miles de civilizaciones inteligentes, podrían permanecer permanentemente aisladas unas de otras debido a las distancias y limitaciones físicas. El universo podría estar lleno de inteligencia silenciosa atrapada en burbujas locales incapaces de encontrarse jamás. Ahora bien, mucha gente responde a esto mencionando las sondas autorreplicantes, las famosas sondas de von Neumann. La idea es simple. Una civilización avanzada podría enviar máquinas capaces de viajar a otras estrellas, usar recursos locales para construir copias de sí mismas y repetir el proceso exponencialmente. En teoría, incluso viajando lentamente, estas sondas podrían colonizar toda la galaxia en unos pocos millones de años, un tiempo muy corto comparado con la edad galáctica. Y aquí aparece la famosa paradoja de Fermi. Si la expansión galáctica es posible y la vida inteligente no es extremadamente rara, entonces, ¿dónde está todo el mundo? ¿Por qué no vemos evidencia de megaestructuras? ¿Por qué no observamos actividad industrial a escala estelar? ¿Por qué no hay sondas en nuestro sistema solar? La ausencia total de evidencia es ensordecedora. Y la respuesta más simple podría ser precisamente la más inquietante, porque nadie está ahí, o porque nadie sobrevive lo suficiente, o porque la expansión galáctica no es deseable ni sostenible. Tal vez las civilizaciones avanzadas pierden interés en la expansión física, quizás migran hacia realidades virtuales, quizás reducen su consumo energético, quizás descubren límites fundamentales que hacen inútil la colonización interestelar. O quizás toda inteligencia tecnológica termina destruyéndose antes de alcanzar ese nivel. Pero incluso las hipótesis más optimistas terminan conduciendo al mismo resultado práctico, el silencio. Y el silencio del universo no es un detalle menor. Después de décadas de búsqueda, no tenemos absolutamente ninguna evidencia sólida de inteligencia extraterrestre. No una. Hemos examinado millones de señales de radio. Todas resultaron ser fenómenos naturales, interferencias terrestres o errores instrumentales. El famoso wow signal nunca volvió a repetirse. Las supuestas megaestructuras estelares como la estrella de Tabi terminaron teniendo explicaciones naturales. No hay emisiones artificiales confirmadas, no hay patrones matemáticos inequívocos, no hay artefactos extraterrestres, no hay visitas, nada. Y mientras tanto, nuestras observaciones astronómicas se vuelven cada vez más sensibles. Podemos detectar atmósferas de exoplanetas, podemos medir composiciones químicas estelares a miles de años luz. Podemos identificar galaxias formadas poco después del Big Bang. Nuestra capacidad observacional ha aumentado enormemente. Y aún así el universo permanece silencioso. Eso debería hacernos reconsiderar nuestras suposiciones. Porque durante décadas la cultura popular presentó la existencia de extraterrestres inteligentes como algo prácticamente inevitable. El universo es demasiado grande para que estemos solos, se repite constantemente. Pero ese argumento no es científico, es emocional. El tamaño del universo no garantiza nada. Un universo gigantesco multiplicado por probabilidades extremadamente pequeñas todavía puede producir solo una civilización. Si la probabilidad de inteligencia tecnológica es 1 entre 10 elevado a 30, entonces incluso billones de galaxias podrían no ser suficientes para producir muchas especies inteligentes. Y nosotros simplemente no conocemos esas probabilidades. La intuición humana es muy mala manejando números extremos. Pensamos, hay muchísimos planetas, así que debe haber muchísima vida.
Pero si cada transición crítica tiene probabilidades diminutas, el resultado final puede seguir siendo prácticamente cero. Y aquí aparece otra idea profundamente perturbadora. Tal vez la inteligencia no es una ventaja evolutiva estable. Eso suena extraño porque naturalmente pensamos que nuestra inteligencia nos convierte en la culminación de la evolución, pero la evolución no tiene objetivos, no busca complejidad ni conciencia. Solo selecciona rasgos que aumentan la reproducción en contextos específicos. La inteligencia avanzada podría ser evolutivamente inestable, consume demasiada energía, produce ansiedad existencial, reduce tasas de natalidad, crea tecnologías peligrosas, genera conflictos ideológicos complejos, hace que las especies manipulen su entorno hasta destruirlo. Tal vez la conciencia avanzada es un accidente temporal, no un destino evolutivo duradero. Quizás las especies más exitosas del universo son formas simples, adaptables y resistentes, equivalentes cósmicos de bacterias. Y quizás la inteligencia tecnológica es tan rara y tan breve que prácticamente nunca coincide consigo misma. Incluso podríamos estar viviendo en una era excepcionalmente temprana del universo. Eso también es importante. Las primeras generaciones de estrellas tenían muy pocos elementos pesados. El carbono, oxígeno, hierro y fósforo necesarios para planetas rocosos y química compleja se produjeron gradualmente mediante supernovas. Eso significa que la vida compleja probablemente no podía surgir muy temprano en la historia cósmica. Algunos científicos argumentan que apenas ahora el universo está entrando en la época donde la inteligencia compleja se vuelve realmente posible. Si eso es cierto, quizás somos una de las primeras civilizaciones, no las últimas. Las primeras, pero incluso ese escenario no cambia mucho las conclusiones prácticas, porque aunque futuras civilizaciones aparezcan dentro de miles de millones de años, las distancias temporales seguirán siendo inmensas. Nunca coexistiremos. Y eso conduce a una conclusión filosófica extraña y solitaria. Puede que el universo no esté lleno de conversaciones cósmicas esperando ser descubiertas. Puede que sea un océano inmenso de silencio donde pequeñas islas de conciencia aparecen brevemente, observan las estrellas durante un instante y luego desaparecen para siempre sin encontrarse jamás. Eso no hace que la vida humana sea menos significativa. De hecho, podría hacerla muchísimo más valiosa. Si la inteligencia consciente es realmente tan rara, entonces cada mente humana, cada pensamiento, cada obra de arte, cada descubrimiento científico podría representar algo extraordinariamente precioso en el universo. Tal vez la conciencia no sea abundante, tal vez sea uno de los fenómenos más raros que existen. Y si somos la única civilización tecnológica en esta galaxia o incluso en el universo observable, entonces la responsabilidad que tenemos es inmensa, porque todo lo que valoramos, la ciencia, la música, la filosofía, la memoria, el amor, la curiosidad, podría depender enteramente de nuestra supervivencia. No habría otros guardianes de la conciencia allá afuera. No habría civilizaciones más antiguas guiándonos. No habría rescate cósmico. Solo nosotros. Y quizás esa sea la verdadera lección del silencio del universo, no que estamos abandonados, sino que estamos increíblemente solos.